¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo me imagino que al igual que yo estás agradecida con Dios después de tanta alerta que se nos dio acerca de este huracán Hillary y que vimos la mano poderosa de Dios que nos protege una vez más de todos estos desastres naturales, que ha tenido misericordia una vez más de Ensenada. No nos queda más que darle gracias a Dios, reconocer su grandeza, su amor y reconocer que en Ensenada hay pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios que clama, que sabe clamar en el momento de, de una situación difícil como fue esta, porque se, se nos indicó, se nos informó que esto iba a ser algo tremendo y está siendo tremendo para muchos lugares de la Baja Sur. Fue tremendo. Mexicali, todo a su paso está haciendo destrozos, pero hemos sabido clamar. No digo que en otros lugares no clamen, no, pero Dios nos ha protegido. Gloria a Dios por esa isla que está aquí enfrente, que nos protege tanto, ¿verdad? Amén, amén. No olvidemos darle gracias a Dios en todo momento. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, y para su gloria y para su honra, vamos a hablar acerca de esta situación tan, tan devastadora que es cuando una generación se olvida de Dios. Cuando una generación conoce de Dios, sabe de su Dios, sabe de su poder y no instruye a la generación nueva. Y no piensa que esta generación nueva, su destino sin Dios, sin Cristo, sin temor de Dios, va a ser algo muy, muy triste. Que llegue el día en que nuestras generaciones que no conocen de Cristo, tú y yo tenemos el mandato divino de Dios de ir por todo el mundo y predicar el evangelio para que la gente se arrepienta y se reconcilie con Dios y conozca de los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Ese pacto tan grande que hizo con el hombre acerca de su salvación, del perdón de sus pecados, que mucha gente no lo sabe. No, han oído hablar de Cristo, pero no le conocen. Han oído hablar de la cruz, a donde fue Cristo a morir, y no saben para qué fue a morir. Es muy importante que pongamos mucha atención, amén, a la clase de hoy. Amén, soy su profesora. Vamos a ir al libro de los jueces, en el capítulo 2 y los versículos de 6 en adelante. Vamos a ver qué es lo que dicen. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que si tienes oídos, escuches lo que Dios te quiere hablar. Escucha lo que el Espíritu de Dios quiere decirte a tu vida. Amén. Dice, ya Josué había muerto. Ya Moisés había muerto. Josué había muerto. Y estaban poseyendo sus pedazos de terreno, de tierra que cada una de las tribus debía de poseer y debían de habitar en ella. Y dice, mira, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué
y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, porque pues así es. En la generación de mi madre ya se fue, pero queda mi generación y luego viene la generación, tenemos que ir, y viene la generación de nuestros hijos y luego nuestros hijos se habrán de ir y viene la generación de los nietos y así, porque esa es la vida. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a otros dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. ¿Qué está pasando aquí? Que es obvio que cuando una generación pasa, ¿verdad? Que serán 100, 120 años, pasa esa generación y viene la que sigue. Quizá a mis 100 años, pues ya otra generación es nueva, ¿verdad? Y por ejemplo, yo al estar estudiando esto estaba pensando, ¿qué si yo, con lo que yo escuché de mi padre, que llegó a los 8 años de Rusia, que llegó acá a América y luego a México? Bueno, en México, ¿verdad? Y que escuché de primera voz, de primera mano, escuché la trayectoria, por qué se vinieron, qué pasó mi abuelo que era de la Guardia Presidencial del zar y cuando caí, bueno, en fin, eso no voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero, ¿y qué si la generación de mi abuelo pues ya no existe, la generación de mi padre ya no existen? Y si yo me quedo callada, si yo no platico con mi hijo, con mis nietos, acerca de lo poco o lo mucho que pueda saber de este viaje que hicieron, esta maravilla que llegaron aquí al Valle de Guadalupe, en el año en que llegaron, cuántas familias llegaron, en fin, es algo interesante para nosotros. A lo mejor a ti no te interesa en qué año llegaron los rusos a Ensenada o al Valle de Guadalupe, o quiénes venían, o por qué llegaron aquí. Pero para Dios, lo que Él hizo, cuando Él escogió, cuando Él escuchó por primera vez el clamor de su pueblo, de un pueblo que clamaba a Dios, que había estado en esclavitud por muchos años y habían estado en servidumbre, en esclavitud. Y Él decidió, el Dios Todopoderoso, el que hizo la tierra y los cielos y los mares y todo, decidió que ese pueblo, Israel, iba a ser su pueblo. Y todos los milagros, las plagas, de la manera
poderosas. Ellos siendo esclavos, salieron como millonarios de ahí. Sí, por órdenes de Faraón en un momento les dijo a todos los israelitas: llévense, denle, ya quiero que se vayan, denles todo, oro y todo lo que tengan de joyas, y denles animales, pero que se vayan. Pues sí, después de las plagas, ¿verdad? Ya tenía temor del Dios de ellos. Y cuando salieron y tuvieron sed y tuvieron hambre, y cómo Dios suplió, y cuando cruzaron el Mar Rojo, bueno, Dios les dio maná del cielo, les dio codornices. Dios los llevó en una nube durante el día para que el sol no les afectara, y en la noche una columna de fuego por el desierto para que tuvieran calorcito. Ándale, ¿cuál calefacción? Tenían una nube de fuego que calentaba sus cuerpos. No tenían frío. Sus ropas nunca se gastaron. Sus zapatos tampoco. No se enfermaron. Y mira lo que dice. Bueno, que esta generación no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Dios había hecho lo que había hecho porque iba a quedar como estatuto, como una memoria para toda la vida a su pueblo. Que nadie, era la voluntad de Dios, que nadie se olvidara de las maravillas, del poder tan grande de Dios, que habían pasado por el mar. En seco pasaron. Muchísimos, miles y miles y cientos de miles pasaron. Y Dios, era el deseo de su corazón que su pueblo, por la eternidad, hasta hoy en día y hasta que se termine la existencia, que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, conozcan de su poder, de su grandeza, de su gran amor, de su gran protección, de que somos importantes para Dios. Vamos a ver en Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 al 9. Mira lo que dice, escucha. Y estas palabras que yo te mando hoy es la ley, la esencia. Los primeros versículos del capítulo 6 es la esencia de la ley. Mira, pues te los voy a leer. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra de la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te sea multiplicado como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre sus ojos. Y las escribirás en los postes de las casas y en las puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste.
Dios nos está diciendo aquí que sus decretos, mandamientos y estatutos, todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha mandado, ha demandado de su pueblo para que nos vaya bien, caramba. No es para otra cosa, es para que nos vaya bien. Que no podemos entender de esto. No es para que suframos, no es para que nos humillen, no es para padecer, es para que nos vaya bien todo esto. Sí, es necesario que tú y que yo le contemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, las maravillas, porque puedo entender casi muy claramente que cada una de las personas que servimos, que amamos, que hemos entregado nuestras vidas, que hemos renunciado a muchas cosas por Dios, venimos a Él de maneras bien especiales. No fue que un día nos despertamos y, ay, ya quiero entregar mi vida al Señor. Bueno, a lo mejor habrá alguien. Y yo quisiera platicar con estas personas que admiro tanto y que yo hubiera querido ser así. Ojalá hubiera. Bueno, en fin, pues no, ¿para qué? ¿Para qué le buigo, no? Pero sí, todos hemos venido de una manera especial y tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Yo no me podría imaginar sin yo testificarle a mis nietos de la grandeza de aquel día de los balazos que me dieron. Cómo Dios cambió mi vida. Cómo Dios hizo un milagro en mí. Cómo no va a quedar grabado en sus corazones. Cómo puedo yo pasar por alto. Cómo no les voy a platicar de Daniel, de David, de Josué, de Abraham, de Elí, del apóstol Pablo, de Juan el Bautista. ¿Cómo podría ser que yo no quisiera que mis nietos vivieran esta bendición tan grande de conocer al Dios Todopoderoso, al Dios que me dio salvación, perdón y vida eterna? Es necesario, es bien necesario, mis amados, que dice la Biblia allí en Josué 2:10 que no conocían, una generación que no conocía de Dios. Mi madre nunca fue enseñada en esto, nunca me lo enseñó. Ella tuvo que vivir cosas duras para entender que había un Dios que la amaba y que la sanó milagrosamente de sus nervios. Sí. Y yo tuve, por ser tan cabezona, tuve que pasar por el ejército, por los balazos. Gloria a Dios. A los 24 años, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué agradecida estoy con Dios que me llamó, que tuvo misericordia de mí siendo joven. Sí. Amén. Le doy muchas gracias a Dios. Y que de inmediato mi mamá se dio a la tarea de enseñarme todas las ordenanzas, todos los mandamientos, toda la palabra de Dios. No se quedó callada con nada. Vació lo poco o lo mucho que ella sabía. Y eso es lo que Dios requiere de ti y de mí hoy. ¿Tus hijos saben todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida?
y todas las maravillas que hace alrededor y que ha hecho en tiempos pasados. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Jeremías 2:13. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó con esta generación? Jeremías 2:13. Vamos a ver. Ay, es que me emociono. Estoy enamorada de Dios, agradecida con Dios. 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Y su pueblo fue en aquel tiempo algunas personas. En este tiempo somos tú y yo. Y a veces sucede esto, porque está hablando de su pueblo. No está hablando de los egipcios. No, está hablando de su pueblo. Y mira lo que dice, dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron, me olvidaron. No fue importante para ellos. Es como si tú y yo Dios no es importante para nosotros. Para decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestras amistades. Me dejaron a mí fuente de agua viva, la vida. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cavamos para nosotros mismos. Cisternas rotas que no retienen nada, que no hemos retenido. Es lo que decía aquí. Me dejaron a mí y son como cisternas rotas. Tanto amor, tanto tesoro, tanto poder que yo he derramado sobre ustedes para vida eterna, para bendición de ustedes, de sus hijos, de sus nietos, de sus amados. Y están como cisternas rotas. No retienen nada. Les he dado tanto y ustedes se han quedado con todo ahí. Y se está yendo a la nada porque no lo están repartiendo. No están haciendo la obra que yo deseo que hagan. Una generación que había visto tanto y tanto y tantas bendiciones. Tantos hombres de Dios como Samuel, el profeta, como el sacerdote Elí, como David. Tantos y tantos como el rey Ezequías, con Manasés, su hijo, que fueron hijos que hicieron lo malo porque no tuvieron temor de Dios, porque no fueron instruidos, porque no les importó. Tengamos cuidado, mis amados. Sí. ¿Y sabes qué? Es para nuestro bien. Ahí decía en Jueces 2, es para nuestro bien. No es para el bien de la tierra, es para el bien nuestro. Que nosotros instruyamos a nuestras generaciones. Porque, mira, te voy a decir algo. Segunda Tesalonicenses 1. Vamos a ver qué dice. Primera Tesalonicenses capítulo 1 en el versículo 7 al 9. Mira, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios, del Señor, no solo en Macedonia, Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, y a Jesús que nos libra de la ira venidera. Es importante que tú y yo rescatemos de la ira venidera a nuestras próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque ese es el fin que les espera. Si ellos no saben, si ellos no conocen, si ellos ignoran, porque la abuela, porque la tía, porque la mamá, no se quiso mortificar en tomar tiempo y decirles lo que Dios había hecho en sus vidas. Tengamos en cuenta que si realmente amamos a nuestros amados, tenemos que estar dispuestos. ¿Ya le hablaste a tus hijos? ¿Les has hablado de la bendición tan grande que Dios ha sido contigo? ¿De lo que has escuchado, de lo que has leído en su palabra? ¿De las maravillas que hace? No subestimemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12. Y es cortante, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra. Habla la palabra de Dios a tus hijos, a tus nietos, para que la palabra de Dios no regrese. No va a regresar vacía a Dios. Va a hacer la obra para la cual Dios la envió. Confía en Dios. Que nuestra generación más próxima no nos vayamos nosotros sin haber compartido el poder de Dios, todo lo que hemos vivido. Amén. El Señor te bendiga grandemente y abundantemente. Un abrazo de todo mi corazón. Gracias, Padre Santo, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras amistades, por todos nuestros amados sobrinos, sobrinas, hermanas, hermanos. Señor, bendícelos. Señor, que seamos valientes, que compartamos de tu amor y de tu poder, para que ellos no se extravíen y no caigan en la ira de tu palabra. Señor, cuídanos. Cuídanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones para esta semana nueva.